tenemos un relato de alguien que, bueno, no voy a decir el autor porque es lo de menos, ustedes juzgan la obra y ya, pero como una especie de contexto del relato voy a decir a ustedes del diálogo que sostienen dos individuos que para que exista se necesita despojar, que se despojen de prejuicios, de dogmas, de tabús, porque son seres superiores. Allá donde están los seres idealistas, se puede hablar más, trascender el dogma. Aquí entre nosotros, bueno, aquí entre la gente, que es pura mediocridad, hay temas que son tabú, hay temas que no se pueden tratar. Cuando tenemos una mala educación, y mi educación en mi casa fue pésima, dogmática, fanática, demasiado religiosa, entre comillas, que de no haber sido porque me salvaron a tiempo, unas monjitas que se llamaban a sí mismas hermanas, de no haberme salvado estas hermanas, hubiera sido catastrófico de seguir yo en el pueblo y bajo la influencia de papá y mamá de una moralidad exacerbada. Imaginen, les he dicho el daño que me hizo mi padre, porque estas hermanas me llevaron al seminario y esa fue mi salvación, porque como les digo, supe lo que era bueno, lo que era malo, sin matices, simplemente esto sí y esto no. Y además me enseñaron gramática. En todos mis artículos busquen una falta en la parte gramatical, en la parte cualquiera. Me enseñaron a escribir y de no ser por eso, qué terrible, pero regresé porque en el seminario dijeron, no tienes vocación, te gusta la mujer. Yo dije, agrégale el plural, era entonces. Y mi padre me hizo el vacío durante mucho tiempo. Y estaba yo en el sentimiento trágico de la vida, buscando la cara a mi padre, sin darme cuenta que era a propósito que me hacía el vacío, porque fue una desilusión terrible que yo no fuera cura. Él había cifrado todo el sentido de su vida era tener un hijo cura, y yo lo defraudé en ese sentido. Y luego les digo, imaginen ustedes que yo hubiera traído hábitos de monje, porque iba a ser monje, paidófilo nunca, pero como les dije ayer, hubiera tenido sobrinas, las que se pudiera. Bueno, me hicieron mucho daño. Aquí, en esta zona de la mediocridad, existe una serie de prohibiciones que no pueden existir. No puede existir un diálogo, una amistad, un afecto entre un amante de mi hija, de mi hermana, de mi madre y yo. No, eso es prohibido. La cercanía de dos del mismo sexo es asqueroso. Todo, según ellos, todo lo que hay de prohibiciones en este mundo de la mediocridad tan sucio, hay para mantener a una sociedad dada, en ese caso esta, en una relativa paz. Miren, digo, perdón,
ando muy abrigado por tanto hablar en el taller, en el cineclub. Entonces, son prejuicios que nos hacen no expresarnos cuando existe falta al honor. ¿Saben ustedes lo que es falta al honor? Ahora lo platicamos. Por lo pronto, para mantener el orden en una sociedad están las leyes. Por miedo o por convencimiento se cumplen las leyes y se evita el desbordamiento de pasiones. Pero más importante, si las leyes no se cumplen, leyes e instituciones y quienes manejan las instituciones están fallando. Aquí, por ejemplo, en cuestión de leyes, pues ya con el narco tenemos un Estado dentro del Estado, un poder dentro del poder, ya rebasó el narco las leyes, pero hay un freno todavía más poderoso, más decisivo, que es la religión. Y esto es conocido y esto nos lo debemos grabar bien. Una religión vale, todas las religiones valen, pero somos buenos religiosos cuando hay valores en esa comunidad. Cuando hay valores, los valores religiosos y los valores civiles, los de la ley, mantienen a un pueblo, a una comunidad en paz. Aquí no hay justicia, no, hay leyes a pasto, pero nada más, no se cumplen. Y son católicos hasta el 85%, casi tan católicos, casi tal número de católicos aquí como en Brasil, que es el lugar donde más católicos hay. Y aquí advierten ustedes los valores en esta sociedad. Los embarazos en adolescentes, los embarazos no deseados, la violencia intrafamiliar. Hablo no de narco, sino el hogar. Los adolescentes y los jóvenes a muy temprana edad en la droga. Ahí cerca de casa salgo yo a hacer mi cardio de cada día. Bueno, salía, ahora ya no, ahora voy a mediodía. Y huele a hierba. Eso es algo, es común. Y son puros jóvenes. Entonces, todo esto muestra que la religión no da resultado aquí. Vean ustedes los valores que son la verdad, la belleza, la libertad, la justicia, la paz, aunque la paz pues así es más subjetivo. Son valores que prácticamente no existen a escala de religión. Hay dos corrientes que son las leyes y que es la religión. Las leyes no las conocemos. Ahora, la religión católica, son católicos y van a misa muchos los domingos, ya de rutina, ya una práctica de nada más de costumbre, de ceremonia, nada más. Pero lo básico de la religión católica, como para normar la conducta de esta sociedad, los 10 mandamientos de la ley mosaica, que llaman la ley de Dios, la del monte Sinaí, 10 mandamientos. Supongo que la conocen, pero que conocen los 10 mandamientos.
¿Y quién hace caso de no desearás la mujer de tu prójimo? Bueno, pero algo mucho más importante y que los católicos no conocen, que es las bienaventuranzas, que es una especie de la declaración de principios de Jesucristo. Jesucristo sintetiza en las 8 bienaventuranzas lo que es su doctrina, y allí están los lineamientos para cómo debe comportarse un cristiano, y ese lo respeto sobre todas las cosas, al cristiano. Al católico no. El católico puede ser cristiano, el cristiano puede ser católico, pero el cristiano es la flor innata de lo humano, porque sigue las enseñanzas de Jesús: ama al prójimo como a ti mismo, con acciones, digo yo, y con eso una sociedad está en paz. Pero ni conocen las bienaventuranzas, los mansos, los perseguidos, los limpios de corazón, los misericordiosos, los que sufren hambre y sed de justicia, los perseguidos por mi causa, dice Jesús. Ellos tendrán su premio en la gloria. Es exactamente una serie de bienaventuranzas, de principios en donde el hombre es un ser superior como debe ser. El famoso Homo sapiens, que vino a descubrir el psicoanálisis, que no es Homo sapiens mientras siga habiendo, ¿alguien conoce la palabra? Racionalización, que cree él de buena fe que esta es la verdad, simplemente está racionalizando. Con eso se cae el mito del Homo sapiens, porque cree en mentiras, pero cree de buena fe, Bueno, pero entonces ese Homo sapiens lo sería si conociera y practicara las 8 bienaventuranzas. Es grande, grande. Esto parece que recoge todas las doctrinas de las literaturas, de las religiones orientales, Lao Tse, Buda, algo del Islam. Bueno, la mediocridad no conoce esto. A la de a fuerza cumple las leyes, y cuando no lo ven, no las cumple. Acabo de viajar en Uber a las 6 de la mañana. El compañero se pasó todos los altos que había que respetar. ¿Quién lo ve? Vamos a violar las leyes, así sea una tan insignificante en apariencia como el respetar el alto. Bueno, allí en esa zona de los mediocres no puede existir lo que aquí en este relato, porque es inaudito, porque están en los dos protagonistas en una zona altiva donde el espíritu es todo, donde ya se dejó toda la mugre de la mediocridad y se puede hablar desde el espíritu, se puede prescindir del dogma, como les digo, del prejuicio, del lugar común, del tabú, de lo que nos enseñaron en el hogar y en la iglesia. Y las leyes ahí están. Entonces, este es el relato en donde veo yo dos seres superiores, no en materia de cultura, sino en materia de humanismo, humanitarismo, espíritu, idealismo, todo lo que tiene de bueno una persona como para hacer de lado
los prejuicios. En primera persona habla el hijo de una mamá. Sí, me llamo Eduardo. Usted me lo pregunta para entrar de algún modo en conversación, y eso puedo entenderlo. Pero usted hace mucho que me conoce, aunque de lejos, como yo lo conozco a usted, desde la época en que empezó a encontrarse con mi madre en el café de Larrañaga y Rivera, o en este mismo. No crea que los espiaba, nada de eso. Usted a lo mejor piensa esto porque no sabe toda la historia. ¿O acaso mamá se la contó? Hace tiempo que yo tenía ganas de hablar con usted, pero no me atrevía. Así que después de todo, le agradezco que me haya ganado de mano, que se me haya adelantado, quiere decir. ¿Y sabe por qué tengo ganas de hablar con usted? Porque tengo la impresión de que usted es un buen tipo. Y mamá también era buena gente. No hablábamos mucho ella y yo. En casa o reinaba el silencio o tenía la palabra mi padre, pero el viejo hablaba casi exclusivamente cuando venía borracho, o sea, casi todas las noches, y entonces más bien gritaba. Los tres le teníamos miedo, mamá, mi hermanita Mirta y yo. Ahora tengo 13 años y medio y aprendí muchas cosas. Entre otras, que los tipos que gritan y castigan e insultan son en el fondo unos pobres diablos. Grábense esto que es tan cierto. Entre otras cosas que he aprendido, que los tipos que gritan y castigan e insultan son en el fondo unos pobres diablos. Pero entonces yo era mucho más chico y no lo sabía. Mirta no lo sabe ni siquiera ahora, pero ella tiene 3 años menos que yo. Y sé que a veces en la noche se despierta llorando. Es el miedo. ¿Usted alguna vez tuvo miedo? A Mirta siempre le parece que el viejo va a aparecer borracho y que se va a quitar el cinturón para pegarle. Todavía no se ha acostumbrado a la nueva situación. Yo, en cambio, he tratado de acostumbrarme. Usted apareció hace 1 año y medio, pero el viejo se emborrachaba desde hace mucho más y no bien agarró ese vicio, nos empezó a pegar a los tres. A Mirta y a mí nos daba con el cinto, duele bastante, pero a mamá le pegaba con el puño cerrado, porque sí, nomás, sin mayor motivo. Porque la sopa estaba demasiado caliente, o porque estaba demasiado fría, o porque no lo había esperado despierta hasta las 3 de la madrugada, o porque tenía ella los ojos hinchados de tanto llorar. Después, con el tiempo, mamá dejó de llorar. Yo no sé cómo hacía, pero cuando él le pegaba, ella ni siquiera se mordía los labios y no lloraba. Y eso al viejo le daba rabia todavía más. Ella era consciente de eso y, sin embargo, prefería no llorar. Usted conoció a mamá cuando ella ya había aguantado y sufrido mucho. Usted conoció a mamá cuando ella ya había aguantado y sufrido mucho, pero solo 4 años antes, me acuerdo perfectamente, todavía era muy linda y tenía buenos colores. Además era una mujer fuerte. Algunas noches, cuando por fin el viejo cayó estrepitosamente y de inmediato empezaba a roncar, entre ella y yo lo levantábamos y lo llevábamos hasta la cama. Era pesadísimo y además aquello era como levantar a un muerto. La que hacía casi toda la fuerza era ella. Yo apenas sí me encargaba de sostener una pierna, con el pantalón todo embarrado y el zapato marrón con los cordones sueltos. Usted seguramente creerá que el viejo toda la vida fue un bruto, pero no. A papá lo destruyó una porquería que le hicieron, y se la hizo precisamente un pariente de mamá, ese que trabajaba en el municipio.
Yo no supe nunca en qué consistió la porquería, pero mamá disculpaba en cierto modo los arranques del viejo porque ella se sentía un poco responsable de que alguien de su propia familia le hubiera perjudicado en aquella forma. No supe nunca qué clase de porquería le hizo, pero la verdad era que papá cada vez que se emborrachaba se lo reprochaba como si ella fuera la única culpable. Antes de aquello, nosotros vivíamos muy bien, no en cuanto a la plata, porque tanto yo como mi hermana nacimos en el mismo apartamento, casi en un conventillo, o sea, en una vecindad, casi en una vecindad, junto a Villa Dolores. El sueldo de papá nunca alcanzó para nada y mamá siempre tuvo que hacer milagros para darnos de comer y comprarnos de vez en cuando alguna ropa o algún par de alpargatas. Hubo muchos días en que pasábamos hambre, si viera qué feo es pasar hambre. Pero en esa época por lo menos había paz, el viejo no se emborrachaba, ni nos pegaba, y a veces hasta nos llevaba a la matiné, algún raro domingo en que había plata. Yo creo que ellos nunca se quisieron demasiado, eran muy distintos. Aún antes de la porquería, cuando papá todavía no tomaba, ya era un tipo bastante alunado. A veces se levantaba al mediodía y no le hablaba a nadie, pero por lo menos no nos pegaba ni insultaba a mamá. Ojalá hubiera seguido así toda la vida. Claro que después vino la porquería y él se derrumbó y empezó a ir a la cantina y a llegar siempre después de medianoche con su olor a grapa, con su olor a licor que apestaba. En los últimos tiempos todavía era peor, porque también se emborrachaba de día y ni siquiera nos dejaba ese respiro. Estoy seguro de que los vecinos escuchaban todos los gritos, pero nadie decía nada, claro, porque papá era un hombre grandotote y le tenían miedo. También yo le tenía miedo, no solo por mí y por Mirta, sino especialmente por mamá. A veces yo no iba a la escuela, no para hacer lo que aquí se llama, no para irme de pinta, sino para quedarme rondando la casa, ya que siempre temía que el viejo llegara durante el día más borracho que de costumbre y la moliera a golpes. Yo no la podía defender, usted ve lo flaco y menudo que soy, y todavía entonces lo era más, pero quería estar cerca para avisar a la policía. Usted se enteró de que ni papá ni mamá eran de este ambiente. Mis abuelos de uno y otro lado, no diré que tienen plata, pero por lo menos viven en lugares decentes, con balcones a la calle y cuartos con bidet y bañera. Después que pasó todo, Mirta se fue a vivir con mi abuela Juana, la madre de mi papá, y yo estoy por ahora en casa de mi abuela Blanca, la madre de mamá. Ahora casi se pelearon por recogernos, pero cuando papá y mamá se casaron, ellas se habían opuesto a ese matrimonio. Ahora pienso que a lo mejor tenían razón. Y cortaron las relaciones con nosotros. Digo nosotros porque papá y mamá se casaron cuando yo ya tenía 6 años. Esto me lo contaron una vez en la escuela y yo le reventé la nariz al Beto, pero cuando se lo pregunté a mamá, ella me dijo que era cierto. Bueno, yo tenía ganas de hablar con usted porque no sé qué cara va a poner. Usted fue importante para mí, sencillamente porque fue importante para mi mamá. Yo la quise bastante, como es natural, pero creo que nunca podré decírselo. Teníamos siempre tanto miedo que no nos quedaba tiempo para mimos. Sin embargo, cuando ella no me veía, yo la miraba y sentía no sé qué, algo así como una emoción que no era lástima, sino una mezcla de cariño y también de rabia por verla joven
y tan acabada, tan agobiada por culpa que no era suya y por un castigo que no se merecía. Usted a lo mejor se dio cuenta, pero yo le aseguro que mi madre era inteligente, por cierto, bastante más que mi padre, creo. Y eso era para mí lo peor, saber que ella veía esa vida horrible con los ojos bien abiertos, porque ni la miseria, ni los golpes, ni siquiera el hambre consiguieron nunca embrutecerla. La ponían triste, eso sí. A veces se le formaban unas ojeras casi azules, pero se enojaba cuando yo le preguntaba si le pasaba algo. En realidad se hacía la enojada. Nunca la vi realmente mala conmigo, ni con nadie. Pero antes de que usted apareciera, yo había notado que cada vez estaba más deprimida, más apagada, más sola. Tal vez por eso fue que pude notar mejor la diferencia. Además, una noche llegó un poco tarde, aunque siempre mucho antes que papá, y me miró de una manera distinta, tan distinta que yo me di cuenta de que algo sucedía, como si por primera vez se enterara de que yo era capaz de comprenderla. Me abrazó fuerte, como con vergüenza, y después me sonrió. ¿Usted se acuerda de su sonrisa? Yo sí me acuerdo. A mí me preocupó tanto ese cambio que falté 2 o 3 veces al trabajo. En los últimos tiempos hacía el reparto en un almacén para seguirla y saber de qué se trataba. Fue entonces que los vi, se debe decir, fue entonces cuando los vi, a usted y a ella. Yo también me quedé contento. La gente puede pensar que soy un desalmado y quizá no esté bien eso de haberme alegrado porque mi madre engañaba a mi padre. Puede pensarlo, por eso nunca lo digo. Con usted es distinto, usted la quería. Y eso para mí fue algo como una suerte, porque ella se merecía que la quisieran. Usted la quería, ¿verdad que sí? Yo los vi muchas veces y estoy casi seguro. Claro que al viejo también trato de comprenderlo. Es difícil, pero trato. Nunca lo pude odiar a usted, ¿me entiende? Será porque pase lo que pase, él sigue siendo mi padre. Nunca lo pudo odiar a él. Pase lo que pase, sigue siendo mi padre. Cuando nos pegaba a Mirta y a mí, o cuando arremetía contra mi mamá, en medio de mi temor, yo sentía lástima. Lástima por él, por ella, por Mirta, por mí. También la siento ahora que él ha matado a mamá y quién sabe por cuánto tiempo estará preso. Al principio no quería que yo fuese, pero hace por lo menos un mes que voy a visitarlo y acepta verme. Me resulta extraño verlo a lo natural, quiero decir, sin encontrarlo borracho. Me mira y la mayoría de las veces no dice nada. Yo creo que cuando salga ya no me va a pegar. Además, yo ya seré un hombre. A lo mejor me habré casado y hasta tendré hijos. Pero yo a mis hijos no les pegaré, ¿no le parece? Además, estoy seguro de que papá no habría hecho lo que hizo si no hubiese estado tan borracho. ¿O usted cree lo contrario? ¿Usted cree que de todos modos hubiera matado a mamá esa tarde en que por seguirme y castigarme a mí, dio finalmente con ustedes dos? No me parece. Fíjese que a usted no le hizo nada. Solo más tarde, cuando tomó más licor, más que de costumbre, fue que arremetió contra mamá. Yo pienso que en otras condiciones él habría comprendido que mamá necesitaba cariño, necesitaba simpatía, y que él en cambio solo le había dado golpes, porque mamá era buena. Usted debe saberlo tan bien como yo. Por eso hace rato, cuando usted se me acercó y me invitó a tomar un capuchino con tostadas, aquí en el mismo café donde se citaba con ella, yo sentí
que tenía que contarle todo esto. A lo mejor usted no lo sabía, o solo sabía una parte, porque mamá era muy callada y sobre todo no le gustaba hablar de sí misma. Ahora estoy seguro de que hice bien de hablar con él. Ahora estoy seguro de que hice bien, porque usted está llorando y ya que mamá está muerta, eso es algo así como un premio para ella que no lloraba nunca. Imaginen ustedes que entre los prejuicientos no se pudiera hablar con el amante de la propia madre, pero en él hay amor, en el padre, en el amante, y hay amor en el hijo de la mamá. Y eso es todo. Munch, el de Historia Trágica de la Literatura, un libro gruesote de Fondo de Cultura Económica, dice del amor. En el amor todas las criaturas se sobrepasan a sí mismas y buscan su suprema realización. No se equivocan, pues la dicha del amor es inconmensurable. Es el abismo de la vida, del cielo y del infierno. Su goce es tan profundo que puede volverse mortal y aún así ser anhelado con delirio por el que ama. Tiene afinidad con la muerte, impulsa a los poseídos por él a extinguirse y disolverse en otro ser. Fíjense qué maravilla. Tiene afinidad con la muerte, impulsa a los poseídos por él a extinguirse y disolverse en otro ser. Este instinto devuelve al hombre la unidad paradisíaca entre cuerpo, espíritu y alma. Despierta en él todas las fuerzas, al ángel y a la bestia. Como un poder primigenio, actúa por encima de todas las criaturas. Estas lo obedecen ciegamente y por él cometen actos que no comprenden. Todas las grandes obras de abnegación, todos los crímenes diabólicos provienen del amor. Embriaga a todos los seres y aun los más sobrios se extasían bajo su poder. Ayer fue cuando, sí, hablando de la película que acabábamos de ver, hablé con ustedes acerca del amor, que arrasa, un amor absoluto, entero, un amor que allí, en la película, apenas nos percatamos, pero apenas, porque es tan delicado, hay tanta delicadeza en cómo se manejó y hay tantísimo amor entre ellas que apenas nos percatamos, digo, de que son dos mujeres. Es maravilla, es una película hermosísima y hablé del amor. Este tipo vengó su honor. Ustedes se acuerdan de lo que es el tal honor. La mujer, desde que nace, es mujer y no hay más que decir, es mujer. Pero el hombre, en las culturas primitivas y de alguna manera en algunas de hoy en día, el hombre, cuando es joven, cuando es adolescente y luego joven, tiene que dar un salto de calidad a ser hombre. Entonces hay un rito de iniciación y lo mandan sin armas a un lugar donde hay fieras o lo dejan sin comer varios días a ver de dónde saca. Algo le ponen unas pruebas que lo acreditan de varón, de hombre, que ya se vale por sí mismo. Pasa la prueba que le ponen, entonces regresa a la tribu, ya es hombre. Antes no, ahora ya es hombre. Ya tiene honor, dice el poeta Vallejo, amado sea el que tiene un honor y no fallece. Miren todos los comunicadores, entre comillas, todos los políticos comenzaron teniendo un amor
y fallecieron y desfallecieron y ya no tienen, ya vendieron la conciencia. Esto lo dice el poeta, el que tiene un honor y no fallece. ¿Cómo se pierde el honor? Este es algo asqueroso. Se pierde cuando ella y no él manda en el hogar, cuando ella impone sus condiciones. El hombre pierde el honor. ¿Cuándo más pierde el honor? Cuando el hombre se viste de mujer, pierde el honor. Tercera opción, cuando ella lo engaña, cuando ella es adúltera, cuando ella, como dicen allá, le pone el cuerno. Son las tres formas en que ya no tiene honor. Una de las tres, ya no tiene honor el varón. Y como ya no tiene honor, porque ella se lo quitó, él se venga para restituir su honor, mata a la adúltera. Eso es lo asqueroso. Entonces este tipo rescató su honor y ahora está en la cárcel. Y les hablé, dije, el que tiene un honor y no fallece, del Cholo Vallejo, de César Vallejo. Y oigan esta maravilla. Acuérdense que aquí leemos, comentamos verdadera poesía. No versos aquellos bonitos de antes, no, verdadera poesía. Vallejo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé, son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Pues esto es el monólogo, pero es un monólogo, pero en realidad la intención es un diálogo, una entrevista del adolescente de 13 años y medio con el amante de la mamá muerta. Y dice, usted la quería, está llorando. Vean ustedes cómo están los dos por encima de los prejuicios de las sociedades de los mediocres, almas limpias, puras. Usted amó a mi madre y es bastante. Y el otro que mandó, que invitó a tomar un café al hijo de la mujer que amó. Esto solamente es posible entre gente que ha trascendido la ruindad del papá, precisamente, el papá de este hombre que tuvo que recuperar su honor perdido por el adulterio de la mujer. Esos tipos sabrán lo que es el honor, tendrán honor. Ese es el mundo de los mediocres. Pero después de todo, se vuelve a la realidad y se invita, vámonos a comer. Gracias.